buenas noches, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto y agradezco la presencia de todas y todos a una emisión más de Libros a Fondo. Sean bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión en el marco del Día Internacional del Libro. Esta noche, con la presentación del libro de Sor Juana Inés de la Cruz, Doncella del Verbo, de la autoría de Alejandro Soriano Vallés, quien es autor, escritor, poeta, profesor de literatura mexicana e iberoamericana, con 9 libros inspirados en la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las más grandes escritoras mexicanas y defensora del derecho a la educación. Sor Juana Inés de la Cruz, Doncella del Verbo, una publicación del Fondo Editorial del Estado de México, es la mejor biografía de Sor Juana en los últimos 40 años, donde encontramos el verdadero rostro y época de la Fénix de América. Este libro, a lo largo de 31 capítulos, 2 apéndices, el autor analiza la vida y obra de la poetisa. Además, presenta los más recientes descubrimientos, así como un pormenorizado análisis de las principales interpretaciones sorjuanistas contemporáneas. Doy la bienvenida a Alejandro Soriano Vallés, autor de esta maravillosa obra, y a Fernando Fernández, quien hará los comentarios de la misma. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran esta noche? Bien, yo muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la participación de todos ustedes, Judith, Miriam y Fernando, muy agradecido. Yo también, muchas gracias. Gracias por la invitación y buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, de la misma manera saludo y dejo en uso de la palabra a la maestra Judith Peña Hernández, quien hará los comentarios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes que nada, agradezco enormemente la invitación al Fondo Editorial para esta presentación del libro. Para mí es un honor enorme compartir en este día con dos grandes escritores como lo es el maestro Alejandro Soriano y por supuesto el maestro Fernando Fernández y por supuesto contigo mi querida Miriam. Gracias. Pues sin lugar a duda el mes de abril es un gran precedente para la literatura no únicamente nacional sino también internacional. Por ejemplo, el pasado 17 de abril fue un día muy representativo en la historia de la literatura mexicana, ya que conmemoramos el 326 aniversario luctuoso de una de las mujeres más destacadas y trascendentales en el ámbito mundial de las letras. Por supuesto que me refiero a nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz, pues quien atendiendo a sus hermanas enfermas de fiebre, ella se contagia durante una epidemia y fallece un 17 de abril de 1695. Por supuesto, aquí en el Centro Regional de Cultura Nepantla la recordamos con mucho respeto, un enorme cariño, pues ella llegó a esta comunidad, esta es su cuna. Ella nace el 12 de noviembre de 1648 y bueno, pues además es orgullosamente mexiquense. Otra conmemoración que tenemos en este mes de abril es precisamente el Día Internacional del Libro y Derecho de Autor, que bueno, pues tiene un precedente en el fallecimiento también de grandes escritores como lo es William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra y el Inca Garcilaso de la Vega, 4 grandes colosos de la literatura universal. Y bueno, también el 5 de abril, esto fue en el año de 1995, la UNESCO creó el Premio UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil en pro de la tolerancia. Entonces, sin lugar a duda, este mes está plagado de un simbolismo literario universal. Y bueno, a mi consideración, creo que el libro pues ha sido un vehículo de valores, un vehículo de conocimientos, de experiencias, ¿no? Y vuelvo a compartir de simbolismos, y pues que también ha sido durante todo, a lo largo de la vida, el depositario del patrimonio inmaterial. Y bueno, sin más preámbulos, te cedo nuevamente la palabra a mi querida Miriam, y agradezco una vez más la oportunidad de compartir con todos ustedes esta síntesis literaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Judith. Y bueno, estimada audiencia,
Quiero comentarles, como dice el nombre de la sección de libros a fondo, vamos a entrar a fondo del libro, a fondo para conocer a este autor. Y bueno, Alejandro Soriano Vallés es escritor, editor, crítico literario, catedrático, biógrafo, poeta mexicano. Es significativa su aportación acerca de los diferentes aspectos de la vida y pensamiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Graduado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de letras en 1995, al celebrarse el tercer centenario de la muerte de la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa, recibió el Premio Nacional de Ensayo Sor Juana Inés de la Cruz, convocado por la Universidad Autónoma de México, el Instituto Mexiquense de Cultura, y con este trabajo la invertida escala de Jacob, Filosofía y Teología en el Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, fue publicada por estas instituciones. La labor sorjuanista de Soriano ha sido incesante. Ha dedicado una gran parte de su trabajo a desenmascarar los mitos que gran parte de la crítica contemporánea sostiene en torno a la vida y obra de la 10ª musa. Entre sus publicaciones destaca Sor Juana Inés de la Cruz, Doncella del Verbo, la biografía de la poetisa más amplia y la mejor documentada de los últimos 40 años. Las diversas novedades que presenta incluyen la Carta de Puebla, la dilatada contestación que dio Sor Filotea de la Cruz a la muy famosa respuesta de Sor Juana. Es el reconocimiento a su relevante y desempeño personal y profesional. Ha destacado su liderazgo y su contribución a favor de la dignidad humana y su labor en la integración de la ética del saber y la práctica del beneficio de nuestra patria y de nuestra humanidad. La Universidad del Instituto Americano Cultural le otorgó en el 2018 el grado de doctor honoris causa. La obra de Soriano Vallés incluye además artículos, ensayos y poemas aparecidos en diarios y revistas especializadas. También quiero mencionar Fernando Fernández. Él es originario de la Ciudad de México, es poeta, ensayista y editor. Conduce un programa de radio sobre libros, edita la revista cultural Liber y renueva semanalmente su contenido de su blog Siglo en la Brisa. Fundó y dirigió la revista Viceversa. Es uno de los principales conocedores de la obra de los poetas de Gerardo Denis y Ramón López Valverde. Sus libros más recientes son Obscuro Escarabajo, Poesía Monte Carmelo 2018, Viaje alrededor de mi escritorio, Ensayo Bonilla Artigas 2020. Y bueno, sin más preámbulo, Fernando, te dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, Miriam. Hola, Judith, hasta Nepantla, qué maravilla poderse conectar con Nepantla en este momento. Yo iba a decir precisamente algo sobre Nepantla y no necesariamente sobre la vida de Sor Juana, sino sobre mi propia vida, así que me parece muy padre que tengamos una pata de este trípode posado ahí en Nepantla, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, hola nuevamente, Alejandro, mi admirado amigo Alejandro Soriano Vallés, felicidades nuevamente por, bueno, pues todo lo que has hecho durante todos estos años, ¿no? Que ya Miriam pues, ha enumerado ahí un poco de manera somera y particularmente pues de la edición ahora nueva, 10 años después de la primera edición de este espléndido Sor Juana Inés de la Cruz, Doncella del Verbo, ¿no? Así que muchas felicidades, hola a todos y gracias de verdad por invitarme a participar. Ahí lo tenemos, ¿no? Ya le decía yo a Soriano, me he defendido muchas veces diciéndole a mi querido Alejandro Soriano Vallés que no soy precisamente la persona más indicada para presentar un libro como este, a menos que sea desde la perspectiva de un periodista literario o de un lector de literatura, como pues indudablemente ahí sí lo he sido, ¿no? Decía el otro día un colega que presentó una mesa redonda sobre López Velarde, que son 4 los autores de la literatura mexicana que han sido más profusa y detalladamente estudiados. Son Octavio Paz, Juan Rulfo, Ramón López Velarde y Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Todos estos autores han provocado y siguen provocando de manera profusa e incesante una bibliografía que parece que no tiene término. Y bueno, yo, aunque no soy conocedor de Sor Juana, ni mucho menos, más allá de lo que he dicho como periodista literario o como estudioso de la carrera de letras, particularmente interesado, digamos, en ella, pero sí lo soy, sí he sido estudioso a lo largo de todos estos años
precisamente de un fenómeno paralelo en términos bibliográficos, un fenómeno parecido al de Sor Juana, que es el de Ramón López Velarde. Creo que en ese sentido estoy bastante capacitado para entender el tipo de esfuerzo que ha significado durante todos estos años, no solo mantenerse bien al tanto, bien apegado a lo que va ocurriendo en términos bibliográficos en el tema de Sor Juana, sino al mismo tiempo adoptar desde pronto, a partir de una lectura individual y personalizada, una postura frente a todo lo que se ha dicho. Y en el caso de Sor Juana, pues está claro que ha habido dos grandes bloques, digamos, que nos impiden llegar a ella, ¿no? Primero, todos los malentendidos populares que están en el aire, ¿no? La enorme mayoría de la gente está segura de muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Ese es un primer bloque que nos impide llegar a Sor Juana. Pero hay uno que es todavía más peligroso porque está más oculto, está más enquistado, está mejor oculto, digamos, entre el follaje el apretado follaje de la realidad, que es el bloque que representa el pensamiento académico. Y el pensamiento académico tiene muchas ideas muy enquistadas y muy preconcebidas que no solamente se han decidido, digamos, a desentrañarlo, sino que impide, porque les hace un juego ideológico, impide que lleguemos realmente a lo que ocurrió, al menos desde la bibliografía más seria. Y cuando un autor o prácticamente cualquier tema se utiliza en asuntos literarios, artísticos en general, con un sentido ideológico, es muy difícil sacar de raíz todos los enormes prejuicios que nos impiden ver, digamos, en este caso, a Sor Juana, para tratar realmente de llegar con ojos limpios a ella. Y en ese sentido, el trabajo de Alejandro Soriano Vallés es particularmente notable. Apareció en el año de 2010 la primera edición de este libro. Aquí tengo esta valiosísima edición que ahora no se consigue, sino es desembolsando una seria cantidad de miles de pesos en alguna página del internet profundo, ¿no? En el año de 2010 yo tuve la suerte, gracias a que llevo algunos años, pocos pero firmes, gratos, entrañables, de amistad con Alejandro. Tuve la oportunidad de que él me consiguiera a través de Emilio Robles, su editor original, el editorial Garabatos, de Sonora. Tuve la oportunidad de conseguir un ejemplar y en este libro es que conseguí yo leer esta primera edición original del año de 2010 de este espléndido libro. Y bueno, pues desde entonces, ya desde que entrevisté hace algunos años a Alejandro sobre esa edición, hablamos de la posibilidad, de la esperanza puesta por todos nosotros en la posibilidad de que se reeditara el libro, y la edición que acaba de aparecer con pie de imprenta de 2020 en la serie Pensamientos, en esta coedición del Fondo Editorial del Estado de México con Yus, de Sor Juana Inés de la Cruz, doncella del Verbo, es sin duda una de las mejores noticias en el mundo de los libros de México de los últimos años. Estoy absolutamente convencido. Y además, no solo por el hecho de que es volver a tener en la mesa de novedades un libro extraordinariamente bien investigado, extraordinariamente bien escrito, sino que la nueva edición se acompaña de una serie de profundizaciones, ahondamientos, perfeccionamientos, de una serie de afirmaciones, digamos, de una serie de resultados de investigaciones que hacían ya de primera importancia la edición de 2010 del libro. En alguna otra ocasión, precisamente con un ojo periodístico, con un acercamiento del género que yo hago en este tipo de temas que me interesan, pero de los que no soy conocedor, me he permitido hacer algún resumen de algunos de los puntos que son importantes en la investigación de Alejandro Soriano Vallés y que se oponen de manera terminante a lo que se piensa, a lo que en términos generales se piensa de Sor Juana, y a todo eso que decíamos que está muy enquistado en el mundo académico porque hace un trabajo ideológico. Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho, quizás ya nos lo dirá Alejandro, quizás no tan novedoso, que ya se ha dicho, pero que al mismo tiempo no se sabe popularmente o no se repite como tal, que es el hecho de que Sor Juana se apellidaba Azuaje
Azuaje y no Asbaje. Otro de ellos es el hecho de seguir considerando el 12 de noviembre de 1651 como su fecha de nacimiento hasta que no se compruebe otra cosa, porque hemos oído que, bueno, en últimos años, en años recientes, se había puesto en duda esa fecha que Soriano Vallés restituye como la más posible o la que tenemos que considerar, sobre todo en tanto decíamos que no se compruebe otra cosa. Su familia gozaba, la familia de Sor Juana gozaba de posibilidades económicas y para nada carecía de relaciones sociales de importancia, ¿no? Otro punto que es importante, porque decíamos en la mitología popular y en el pensamiento académico está muy, muy enraizado, es el hecho de que realmente Sor Juana fue monja porque quiso ser monja y siguió siéndolo porque deseó serlo. Vaya, que fue sincera su vocación religiosa y nunca, digamos, hubo nada parecido a eso que sustenta esa novela, como la llama Soriano Vallés, de Octavio Paz, que es Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, en donde se habla de una auténtica conspiración, poco menos que estalinista, del aparato eclesiástico en contra de Sor Juana, ¿no? Y que tampoco fue víctima, como también sostuvo Octavio Paz, basándose, si no me equivoco, en algunos estudios anteriores, el hecho de que Sor Juana fue punto muy atractivo en el contexto de una novela, la víctima de una escaramuza encarnizada, digamos, entre los altos jerarcas de la iglesia, ¿no? Digamos, aquí hay solamente unos 4 o 5, 3, 4, 5 asuntos que aborda Soriano en contra del flujo popular, del pensamiento popular, de la idea mítica o tampoco me gusta mucho utilizar esa palabra que está tan desgastada, pero que desde luego la propia academia sigue utilizando porque le viene bien, porque le resulta cómico, porque le resulta cómodo, aunque quizás ahí mi lapsus freudiano no está precisamente del todo mal, ¿no? El trabajo de Soriano, a lo mejor esto le va a parecer raro a Alejandro que lo diga aquí, porque pues uno de los principales antagonistas, digamos, desde el lado de la academia, del propio Alejandro, ha sido Antonio Alatorre, que tiene en cierto sentido, quizás por ciertas, ciertos rasgos de su personalidad, de su historia personal, de su género de pensamiento, de su lugar en el mundo. Alatorre pues tiene una postura, digamos, como todos la tenemos realmente cuando nos enfrentamos al arte, ¿no? Tenemos una postura y eso es precisamente lo que puede ser muy interesante el que tenga la aproximación que hagamos al arte, ¿no? La aproximación subjetiva es sin duda la que más puede, en términos de arte, revelar, digamos, lo que una película, una música, un poema puede significar para nosotros. Pero es precisamente uno de los estudiosos de la literatura que más me recuerda al rigor de Alejandro Soriano Vallés, es precisamente Antonio Alatorre, ¿no? A lo mejor Alex oye un poco raro esto porque, repito, justamente parte de lo que ha sostenido Alejandro en años recientes va precisamente en contra de Alatorre, a veces hasta en los más mínimos detalles. Sin embargo, si hay un filólogo que nos ha enseñado y nos sigue enseñando a través de sus libros, vayan a donde vayan esos libros, señalen a donde señalen, es precisamente un rigor, un verdadero amor por las fuentes bibliográficas, una fidelidad realmente a lo que está escrito y a partir de lo cual es que podemos de pronto sacar conclusiones, llegar a definiciones, a verdades, digamos, incluso, ¿no? Yo realmente celebro el que este libro pueda volverse a encontrar en las librerías por las 2 o 3 razones que he dado. Y a lo mejor me gustaría, si les parece bien, Judith, Miriam, Alex, quisiera a lo mejor dejar aquí esta primera participación, de cederte la palabra y a lo mejor, porque también pienso que este tipo de presentaciones pueden ser más atractivas para la gente, entrar quizás después de lo que tú tengas que decir en una suerte de diálogo, en pasarte algunas preguntas, todo aquello que ya traje en la cabeza cuando leí tu libro hace unos cuantos años, hace unos cuantos meses cuando releí tu libro, o más bien leí la segunda edición tan enriquecida por tantos motivos, y de ese modo a lo mejor hacer que esta conversación sea mucho más atractiva para mucha gente. Me limito, si les parece bien, pues a darles las gracias
por haberme invitado, a felicitar, por supuesto, al Fondo Editorial del Estado de México y a Yus por lanzar nuevamente este libro, y pues a ti, Alejandro, pues nuevamente mi felicitación y el abrazo cálido de siempre en reconocimiento al trabajo que llevas tantos años haciendo. Estoy muy agradecido, Fernando, por tus palabras, por haber aceptado después de varios intentos de mi invitación, porque yo nunca te invité como especialista, sino te invité como el gran periodista que sé que eres, porque me has entrevistado 2 veces precisamente sobre Sor Juana, y siempre ha salido muy bien la entrevista, muy inteligentes preguntas y muy divertida y muy enriquecedora, ¿no? Entonces, aparte de que he leído tus libros, algunos de tus libros, ¿no? Los que hiciste el favor de obsequiarme, ¿no? El libro sobre López Velarde que me encantó, porque sé que eres uno de los grandes especialistas sobre el que siempre he defendido que es el mejor poeta para mí del siglo XX. Y entonces, pues, ha sido todo un gusto que estés aquí con tu entusiasmo y tu sabiduría de lector profundo y de conocedor de la literatura, ¿no? Entonces, pues es un enfoque distinto de los otros que hemos tenido con especialistas, ¿no? No, pues te agradezco muchísimo, Alex, de verdad. Fíjate que creo que se me olvidó decir algo, si no te importa, me dejas añadir una cosita que no dije, que es, justo le había prometido a Miriam que íbamos a decir algo de Nepantla, lo digo rápidamente, se lo había dicho, perdón, a Judith, y bueno, ahí estaba también Miriam oyendo, por supuesto. Solo quiero añadir cómo fue mi primer encuentro con tu libro. Perdón, lo olvidé y creo que es interesante. Porque precisamente fue en Nepantla, ¿no? Cuando yo todavía no tenía el gusto de conocerte, yo hice varios viajes a Nepantla porque en ese lugar vivía un querido amigo ya muy mayor, poco después falleció, él se llama Ernesto Alcántara, seguramente Judith lo recuerda perfectamente bien, es un extraordinario paisajista mexicano que murió ya acercándose a los 90 años y pasó sus últimos 20 años en Nepantla pintando el Popocatépetl, ¿no? Y una vez, yo que había oído muchas veces de tu libro, Alex, una vez hurgando en su librero, viendo todos los libros que tenía, muchísimas cosas sobre pintura, precisamente di con el libro. Y la primera vez entonces que lo ojeé fue precisamente en el ejemplar de Ernesto Alcántara, que estaba totalmente rayado, intervenido, dibujado, con muchas anotaciones. Y fue muy interesante para mí no solamente ver, conocerte por vez primera de manera escrita, sino al mismo tiempo ver el impacto que el libro produjo en un sensibilísimo pintor mexicano que vivía precisamente en Nepantla. Perdón, se me había pasado contar eso y ahí ya cierro ahora sí mi intervención, si no es por la posibilidad de a lo mejor más adelante lanzarte yo también alguna pregunta. Muchas gracias otra vez. No, gracias a ti. Sí, en efecto, Fernando, para los que no lo sepan, escribió un artículo sobre esta anécdota que ahora acaba de narrar brevemente, y está enriquecido con fotos y con mayores detalles, de modo que qué gusto que hayas encontrado ese libro, y qué gusto también sería poder hojearlo y ver qué escribió Alcántara sobre mí, sobre todo qué dibujó inspirado en mi libro, ¿no? Eso sería para mí todo un placer. Bueno, pues de las preguntas, de las cosas que comentaste, en efecto, esos 2 grandes bloques que definiste están perfectamente bien definidos. El primero, que es la creencia popular, que yo aquí, pues sí es popular porque mucha gente en el pueblo la sostiene, pero no es popular porque no ha surgido del pueblo, ¿no? Estas ideas de que Sor Juana fue una rebelde y fue una lesbiana, etcétera, etcétera. Todas estas cosas no están probadas históricamente y entonces son fruto del otro bloque, del bloque académico, ¿no? Es decir, el bloque académico, a fuerza de machacarlo y de repetirlo, y como se ha llevado al cine, como se ha llevado a la televisión, y como se ha llevado a las obras de teatro y al cabaret, y a quién sabe cuántas otras cosas, pues a fuerza de machacarlo, la gente ha ido aceptándolo. Pero la gente lo ha aceptado porque no tiene mayor información. Cuando empiezas a darle la información, muchas veces, muchísimas veces, te dan las gracias porque se dan cuenta de que todo eso es, como yo lo he llamado, una leyenda negra, ¿no? Es decir, un relato infundado sobre este personaje. Y pues es que la academia tiene mucho de ideológico, como muy bien señalaste,
grandes intereses ideológicos y se ha creado todo un establishment al cual no se puede acceder si tú no sostienes las mismas ideas que los que ya están en el poder. De modo que eso se lo cuento a ustedes por experiencia propia. Yo empecé en el establishment, pero no duré mucho porque no estuve dispuesto a sostener esas mismas ideas, es decir, no estuve dispuesto a alabar a Octavio Paz y a otras grandes luminarias del medio, y no estuve dispuesto a sostener cosas contrarias a las que los documentos y mi inteligencia me decían. De modo que, pues no duré mucho ahí y poco a poco me fui convirtiendo en la piedrita en el zapato de muchos de ellos. Y este libro, quiero también mencionarlo, este libro cuando salió en 2010 fue la inspiración, paradójicamente, de muchos de ellos, porque renovó su forma de ver a Sor Juana y a su entorno. Se dieron cuenta de que había posibilidades de encontrar documentos y se lanzaron a buscarlos, y se dieron cuenta de que no bastaba con hablar de Sor Juana y de los personajes que se habían repetido una y otra vez, sino que como mi libro introducía personajes nuevos, pues era posible introducir esos personajes nuevos en el sentido de que la crítica no los había considerado, y empezar a cruzar datos, encontrar las relaciones que Sor Juana tuvo. Entonces, todo eso lo tomaron de este libro, que ha sido un libro en los últimos 10 años muy influyente, a pesar de que los académicos en persona me lo hayan dicho varias veces, pero en público no están dispuestos a reconocerlo. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que ahora se dice, por la cual yo he batallado desde que empecé, es en el asunto de que siempre he dicho que Sor Juana no quería escribir, que Sor Juana quería estudiar. Bueno, al principio me combatieron por esto, y ahora muchos de estos notables académicos repiten esto, pero no dan la fuente, es decir, no citan mi libro, lo cual me parece un tanto cuanto incorrecto, ¿no? Entonces, qué bueno que la idea vaya permeando, pero qué mal que no se diga de dónde viene. Sin embargo, los lectores, espero que tenga muchos más de los que ha tenido hasta ahora, pues podrán encontrar que todas estas ideas están presentes en mi libro. Otra de las cosas es, pues, de estas que tú mencionaste, por ejemplo, la fecha de nacimiento, ¿no? Es casi lugar común decir que es 1648, pero no hay ninguna prueba de que así lo sea, porque el acta de bautismo que a mediados del siglo XX presentaron Guillermo Ramírez España y Alberto G. Salceda como perteneciente a Sor Juana, ¿no? Es decir, la que se encontró y que lleva el nombre de una niña Inés, no puede ser el acta de bautismo de Sor Juana porque pertenece a una niña indígena. Sor Juana era una niña criolla, era una niña española, de modo que no puede ser el acta de bautismo de Sor Juana. Sin embargo, se repite y se repite y se repite, y nadie está muy dispuesto, que digamos, a considerar esto y a discutirlo como se debe de hacer. Sin embargo, pues los lectores tendrán en el libro las argumentaciones de por qué razón esta fecha del 48 no es aceptable. No es que yo tenga nada en contra de esa fecha o de la otra, sino simplemente creo que si vamos a modificar los datos que tenemos, tiene que ser con la documentación sólida y no a fuerza de caprichos o de meras posibilidades de que así sea, ¿no? Y quisiera mencionar por último lo que dijiste de Antonio Latorre. En efecto, Antonio Latorre fue uno de los filólogos mexicanos más reputados, sobre todo por su rigor académico, pero en el caso de Sor Juana, sobre todo al final de la carrera de Alatorre, esto dejó de ser cierto. Pongo el ejemplo de un artículo que escribí que se llama Sor Juana y la Virreina. En Sor Juana y la Virreina, yo deshago paso a paso un artículo de 10 años antes de Antonio Alatorre que se llama María Luisa y Sor Juana, donde él dizque demuestra la relación de amor que Sor Juana tuvo con la virreina. Pero el rigor de Alatorre se perdió ahí completamente porque empieza, por ejemplo, a atribuirle
más bien como si Sor Juana hubiera dirigido a la virreina poemas que ni siquiera sabemos a quién estuvieron dirigidos. Es decir, no hay un nombre, no hay un destinatario, entonces esto es una atribución arbitraria. Peor aún, hay poemas que están dirigidos a un varón, y a la torre dice que Sor Juana se los dedica a la virreina. Cualquier interesado puede buscar mi artículo, que repito, se llama Sor Juana y la virreina. Entonces, sí, en efecto, a la torre fue muy riguroso hasta cierto momento, cuando la ideología obnubiló su brillantemente y ya no estuvo dispuesto a aceptar nada más. Yo escribí un libro anterior a este que se publicó cuando tú eras director de publicaciones en Conaculta. En 2008 salió el libro que se llama La hora más bella de Sor Juana, donde fui rebatiendo detalladamente muchas de las cosas que Alatorre y Mantalini y Tenorio dicen en Serafina y Sor Juana. Y Antonio Alatorre, que siempre fue un dispensador de palos, de varopalos para todos los que le llevaban la contra, con este libro se quedó callado, curiosamente. Lo cual, pues, me parece sumamente raro para una persona que era tan estricta con los demás, ¿no? Entonces yo tengo no sé cómo llamarlo, tengo la medalla, si es que esto es una medalla, de haberle dicho a Antonio Latorre cuando estaba vivo, obviamente, las cosas que pensaba y que se haya quedado callado, ¿no? Pero creo que solamente a través de la discusión de las ideas, no tocando a las personas, sino las ideas, como siempre he hecho en mi trabajo, pues podrá llevarnos a conclusiones correctas y no debemos tener miedo a la polémica intelectual y correcta, y debemos de privarnos de atacar a las personas, y debemos de privarnos también de no discutir porque o no conviene o porque estoy haciendo la ley del hielo al otro, ¿no? Pero bueno, si quieres, Miriam, Judith, Fernando, si quieren, pasamos a otra cosa. Muchas gracias, Alejandro. Me gustaría preguntarte, mira, el texto no escasea información, la voluminosa biografía nos da cuenta de ello. Todas estas fuentes nos ayudan a respaldar la tesis antes dicha, vislumbrar a una Sor Juana verdadera, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál fue el proceso de esta investigación para recabar la información, el no discriminar o escogerla? ¿Cómo fue este proceso cuando tú escribes este libro? El libro lo escribí porque a finales de la década pasada, por ahí del 2008, hubo un proyecto para hacer unas nuevas obras completas de Sor Juana. Este proyecto estaba coordinado por muchas instituciones importantes. Estaba incluida la UNAM, estaba incluida la Universidad de Navarra, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad Iberoamericana, ¿no? De las que recuerdo ahora. Y había especialistas de todo el mundo, de modo que parecía un proyecto interesante, en el que pues cada especialista iba a tratar X parte de la obra de Sor Juana. A mí me encargaron la biografía. Por razones que no me quedan muy claras, el proyecto no cuajó, pero para entonces yo ya tenía terminada la biografía, que es precisamente Doncella del Verbo. Como el proyecto ya no fue posible y ya no me lo publicaron, entonces yo tuve que buscar un editor. El proceso fue, pues como yo ya para esa época había escrito varios libros sobre Sor Juana, uno de ellos justamente La hora más bella, pues yo ya tenía una gran cantidad de material reunido, yo ya tenía una biografía anterior de Sor Juana, aquella más rara, de modo que no digo que no haya sido trabajoso ni difícil en determinados momentos, pero ya tenía yo una buena parte de la investigación hecha. Entonces lo que hice fue precisamente actualizar los datos y poniendo las cosas en orden. Y como también me dedico a leer y a estar actualizado en lo que se dice sobre Sor Juana, pues enriquecí el libro incluyendo polémicas, discusiones, controversias,
con puntos de vista con los que yo nunca he estado de acuerdo, de autores muy reconocidos, y entonces el libro pues, se quedó enriquecido porque es no solamente la historia de Sor Juana, sino es la historia del sorjuanismo, ¿no? Lo cual es muy bueno para el lector. Así es. En el libro, usted menciona que hay bastantes tergiversaciones a la hora de presentar la biografía de Sor Juana. Producto del relativismo filosófico que menciona, pareciera que cada quien puede generar una Sor Juana a su gusto. Bajo estas líneas, ¿es acaso el objetivo de la obra descubrir una Sor Juana más objetiva y no crearla bajo un posmodernismo relativista? En efecto, uno de los vicios del pensamiento moderno es el relativismo, justamente, ¿no? Lo cual, si se lleva al absurdo, pues resultará que Sor Juana no existió, ¿no? Porque si cada uno tiene su Sor Juana creada a placer, pues repito, llevándola al absurdo, resultará que uno ni siquiera necesita leer sobre Sor Juana porque yo tengo mi Sor Juana y para mí mi Sor Juana pues nació en Massachusetts y fue hija de Edgar Allan Poe y le gustaba mucho tomar daiquiris en la tarde, ¿no? Es decir, lo que buscamos o lo que debíamos de buscar es la Sor Juana que nos brindan los documentos y los testimonios antiguos. Y ceder cuando esos documentos y esos testimonios no coinciden con lo que nosotros pensamos. Fernando dijo muy bien hace rato que todos tenemos nuestra visión y nuestro punto de vista, lo cual es justo, pero también creo que todos deberíamos de ceder en aras de la verdad cuando las cosas no cuadran con lo que pensamos, ¿no? Y entonces, este no es el caso de Sor Juana. En el caso de Sor Juana, cada quien ha hecho su Sor Juana a placer, se ha vuelto bandera de muchos movimientos políticos y no se respetan los documentos, lo que dicen los documentos, ¿no? El ejemplo que puso Fernando nuevamente, ¿no? Sor Juana fue una monja por vocación, en efecto, Sor Juana fue una monja por vocación. Uno de los documentos últimamente encontrados es una carta que la virreina María Luisa le escribió a su prima, y en ella hay unas pequeñas líneas, unas pocas líneas dedicadas a Sor Juana. Y una de esas líneas dice que Sor Juana se metió de monja para huir del mundo. Es decir, si uno revisa la terminología católica, huir del mundo desde la Edad Media significa para dedicarse a Dios sin los estorbos del mundo, ¿no? Entonces, esta frase viene a corroborar otras frases de Sor Juana donde ella dice que tenía vocación religiosa, pero no se acepta y todo el mundo repite, Sor Juana quería meterse al convento para estudiar y nada más para estudiar, lo cual es falso. Sor Juana quería ser monja y también quería estudiar, ¿no? Una cosa no excluye la otra. Dentro de los estudios que usted ha hecho, ¿podríamos considerar, Soriano podrá considerar a Sor Juana feminista? Pues depende de lo que entienda uno por feminismo, ¿no? Si entendemos feminismo por la igualdad entre hombre y mujer, creo que sí, ¿no? Ella fue una defensora de esa igualdad. Eso se han ido varias veces, que lo hizo por cristiana, no por feminista. Y simplemente, pues, el término y la idea del feminismo no existía en su época, entonces no le puede uno achacar esa ideología. Ahora, si lo que uno entiende por feminismo es que los hombres oprimen a las mujeres y las mujeres no se dejan, y en sus casos extremos las mujeres son superiores a los hombres y están confrontados y son enemigos unos de otros, pues creo que Sor Juana no queda en ese marco y no le queda el término, ¿no? Bien. Fernando, ¿quisieras comentar algo, preguntar algo? Sí, cómo no, muchas gracias, Miriam. Yo le quería preguntar a Alejandro, le he hecho varias preguntas en los últimos pocos años, ¿no? Pero siempre naturalmente pues me quedan otras dudas y otras cosas que quisiera yo consultarte, ¿no? Se me ocurre preguntarte porque lo he pensado últimamente, sobre todo primero por la publicación de la primera edición hace 11 años y después por la que apareció el año pasado. ¿Cómo te puedes dar cuenta del impacto que tiene unos libros como los tuyos? Que pueden incidir tan profundamente en tantos niveles, pero que al mismo tiempo son complejos por la seriedad y por la profundidad del trabajo de documentación. Pues
Como dije hace un rato, estoy al tanto, o trato de estar al tanto de lo que pasa en el mundo sorjuanista, ¿no? De todo lo que puedo abarcar que se dice, ¿no? Porque tengo que estar actualizado. Y me voy dando cuenta de casos como los que ya mencioné, que es que las ideas que antes eran combatidas del libro y de mis libros, poco a poco empiezan a repetirse como si fueran del dominio común, ¿no? Y pues creo que el libro influye en eso, ¿no? Entonces, el libro salió originalmente en 2010, ya lo mencionaste tú muy bien, y presentó 3 documentos que no eran del dominio público. Uno de ellos ya se había mencionado su existencia, pero nadie lo había ido a sacar, yo lo fui a sacar. Y 2 de ellos sí fueron completamente nuevos, ¿no? Las cartas de la Biblioteca Palafoxiana. Entonces, se dieron cuenta de que había la posibilidad de encontrar documentos y documentos muy importantes. Entonces, cuando entró el gobierno de Enrique Peña Nieto, una fracción sorjuanista que está en el claustro de Sor Juana, pues vio la oportunidad y entonces fueron con el secretario de Chuaifet, creo que era el secretario de Educación entonces, y pues consiguieron que él pusiera el gobierno a su servicio, diciendo que iban a buscar documentos sobre Sor Juana y que cuando los encontraran iban a estar en manos de la gente del claustro de Sor Juana, ¿no? Entonces, esto evidentemente vino de Doncella del Verbo, porque fue Doncella del Verbo la que mostró que era posible encontrar nuevos documentos, ¿no? También, eso también, así mismo lo mencioné, Doncella del Verbo sacó nuevos personajes para tomarlos en consideración, y entonces esa misma gente del claustro empezó a decir que había que ampliar la red de relaciones de Sor Juana y estudiarlo e incluir a gente de otras disciplinas más allá de la literatura y de la historia, ¿no? Entonces, pues ahí se ve claramente la influencia de mi libro, lo veo claramente. En una conferencia que ayer dio Sara Pot, empezó a decir que ella había notado que la niña Juana, antes de ser monja, cuando estaba con la virreina, muy probablemente estaba en el balcón de la virreina, en el que se llamaba el balcón de la virreina en Palacio Nacional, que entonces era el Palacio Real. Es esta idea que Sara Pot dijo que la había oído, que se le había ocurrido a ella. En realidad es una idea que yo plasmé en Doncella del Verbo cuando cité un poema de Diego de Rivera, hecho a la jura de Carlos II, donde describe cómo las damas de la virreina estaban asomadas al balcón en 1666, me parece. Es decir, yo tuve la idea de que en ese grupo de damas estaba Sor Juana. Mi libro lo dice. Entonces, estas ideas, que parece de pronto, repito, como del dominio público, pues en realidad están tomadas de mi libro. Y ese es el camino por el que yo me doy cuenta de la influencia que el libro tiene. Muchas gracias. Para ir cerrando, me gustaría cerrar con esta pregunta, Alejandro. ¿Qué elementos podemos rescatar de tu obra para el aquí y el ahora? Creo que el libro, ya lo mencioné, habla de la vida de Sor Juana, habla del sorjuanismo, también habla de la época de Sor Juana, ¿no? Uno puede acercarse a los principales personajes, a los arzobispos, a los virreyes, a los principales intelectuales, y uno puede ver cómo era la época y el pensamiento de la época. Y esto es muy importante para la historia nacional porque nos muestra que México no es el México prehispánico como ahora se está manejando, sino proviene de la reunión de elementos que se dio después de la conquista
y que fructifica justamente en el siglo XVI, empieza a fructificar en el XVI, pero que justamente en el XVII cuaja. Es decir, la nacionalidad mexicana, la forma de ver el mundo de los mexicanos, y me gustaría ampliarlo un poco y decir de los iberoamericanos, está presente en la obra. Entonces, uno no nada más tiene la vida de Sor Juana, sino tiene una visión de cómo era la Ciudad de México y cómo era la época y cómo pensaban y qué tantas cosas hemos heredado el día de hoy, ¿no? Entonces, me parece que aporta elementos para comprender la mexicanidad actualmente. Muchas gracias. Pues quiero agradecer la presencia de Alejandro Soriano Vallés, de Fernando Fernández, de la maestra Judith Peña Hernández. Y me gustaría, Fernando, que antes de terminar esta charla pudieras comentarnos dónde podemos encontrarte también, que nos compartas tus redes sociales. Y bueno, te dejo el uso de la palabra. Pues eres muy amable. Muchas gracias, Miriam. Bueno, todos los lunes de todas las semanas conduzco un programa de radio sobre novedades editoriales en una estación del Instituto Mexicano de la Radio, en Horizonte Jazz FM. Y también todas las semanas, hacia el final de la semana, renuevo el contenido de un blog literario que llevo publicando ya más de 10 años y del cual se tomó una treintena de artículos que forman parte del libro más reciente que he publicado. El libro se llama Viaje alrededor de mi escritorio y precisamente reúne una serie de materiales publicados originalmente en mi blog. Así que bueno, ahí más o menos pueden encontrarme, ¿no? Por supuesto, también en Twitter, en Instagram, pero bueno, eso no es difícil dar con uno si alguien se lo propone. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros esta noche. Y bueno, maestra Judith, ¿desea agregar algo? Una vez más, reiterar mi agradecimiento y bueno, pues enhorabuena, maestro Fernando, enhorabuena, maestro Alejandro. Gracias por compartir este espacio. Y Alejandro Soriano, me gustaría también que pudiera comentarnos dónde podemos encontrarlo. Sabemos que tiene ahí una página que tiene su nombre y que lo seguimos. También dentro del Consejo Editorial está en la biblioteca digital todos los libros que tiene usted, pero bueno, que usted nos pueda comentar también. Sí, muchas gracias por la invitación y por la participación. Gracias, Fernando, por tus gentiles e inteligentes palabras. Gracias, Judith, por el recuerdo de Nepantla y por la introducción. Y gracias, Miriam, por la muy adecuada conducción. Sí, en efecto, pueden encontrar mi página de Facebook con mi nombre. Tengo un blog que se llama, bueno, que lo encuentran en alejandrosorianoblogspot.com. La página en academia.edu, también con mi nombre. Ahí pueden encontrar la mayor parte de los artículos que he publicado y pueden descargar de manera gratuita y legal. Y en efecto, algunos de mis libros los han editado ustedes. Mi libro, mi edición de Primero Sueño, la editaron ustedes de finales del 2019. Y también esta edición que creo que han hecho un precioso trabajo, como siempre, y por ello estoy muy agradecido y también por la invitación. Muchas gracias. Agradecer también a todas y todas las personas que nos acompañaron esta noche. Les invitamos a seguir todas nuestras actividades en el marco del Día Internacional del Libro y Derecho de Autor. Y bueno, muchas gracias y muy buenas noches.